minutos en el sol de la mañana. Iniciamos nuestra transmisión en el día de hoy, martes 11 de abril del año 2023. Continuamos, ¿verdad? Como siempre, al frente del programa, nuestro amigo y hermano Julio Martínez Pozo está tomando unas merecidas vacaciones y disfrutando, ¿verdad?, de su nieta. Qué bueno, que Dios lo bendiga mucho a él. Miren, como siempre iniciamos con la palabra de Dios, nuestros comentarios de Deuteronomio 31:8 dice: el Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te atemorices, nunca tengamos ni temor ni atemorizarnos ante nada, porque el Señor nos da fortaleza para caminar, para vencer cada una de las cosas que acontecen en nuestras vidas. Mire, el tema obligado del día de hoy es, ¿verdad?, los resultados que en el día de ayer la encuesta Gallup junto con RCC Media, hay que decir, ¿verdad?, la encuesta Gallup es una encuesta que tradicionalmente ha logrado un gran respaldo de toda la población por los acertados de sus análisis, por la evaluación que hace. Entonces hay que, ¿verdad?, tener siempre cuidado cuando hablamos de una encuestadora como la Gallup, porque ciertamente ha demostrado en el historial político de la República Dominicana, sobre todo electoral, que ha sido muy eficiente. Sin embargo, hay que entender siempre que una encuesta es una fotografía del momento, que lo importante, yo recuerdo en un seminario y en un diplomado que hicimos hace unos años en la Fundación Global, analizando con un especialista, con varios especialistas en encuestas, que nos decían dos elementos fundamentales en una encuesta. ¿Cuál es? Entender que es una fotografía del momento, es decir, te refleja lo que pasa en ese momento y te da tendencias de cómo pueden acontecer las cosas. Y lo más importante de una encuesta es ver las tendencias. Es decir, los datos que te dan, saberlo manejar, y a veces hay cuadros importantes en las encuestas que uno no le da importancia y tienen más importancia que los datos generales que más se manejan. Evidentemente, como decía alguien, este es un país de titulares, pero es bueno hacer un análisis sopesado, tranquilo, lo más amplio y objetivo posible de los resultados globales de la encuesta, no nada más del resultado general que da, sino de todos los resultados. ¿Por qué digo esto? Porque con la propia Gallup ha acontecido situaciones como la siguiente, y voy a ponerlo de ejemplo. En el año 2011, en agosto del 2011, para las elecciones, ¿verdad?, de mayo del 2012, agosto del 2011, 9 meses antes de las elecciones, la Gallup hizo una encuesta, la propia Gallup. ¿Qué decía esa encuesta que hizo la Gallup 9 meses antes de las elecciones del 2012? Que Hipólito tenía 47.9% y Danilo tenía 33.4%. Ese Hipólito le llevaba 15 puntos a Danilo en ese momento, 9 meses antes de las elecciones. ¿Qué pasó en las elecciones? Que Danilo ganó con el 51%, Hipólito sacó el 48%. Es decir, una cosa es la fotografía del momento y otra las circunstancias, las atenuantes que muestra la misma encuesta en términos de perspectiva, lo que se llama la tendencia. Entonces, yo a partir de los datos generales de la encuesta Gallup, que la respeto, ¿verdad?, mucho, y creo que es importante, es valioso, y que RCC Media logró algo muy importante haciendo este acuerdo que se dio en el día de ayer en nuestro programa hermano El Sol de la Tarde. Quiero entonces analizar los datos generales en un primer momento y entonces ir analizando algunas de las tendencias y algunas situaciones que están planteadas en la encuesta. Empecemos con los datos generales. Ahí está el primer cuadro. El dato general es: si las elecciones fueran hoy, Luis Abinader obtendría en la población global, en los 1.200, que es el universo global, Luis Abinader obtendría el 48.3%, Leonel Fernández el 25.9% y Abel Martínez el 18.2%. Esos son los datos generales que da globales en términos de candidatos. 48 Luis, 25 Leonel y 18 Abel Martínez. Entonces, vamos a ver, desde mi punto de vista se sacan conclusiones, a partir de eso se sacan conclusiones para cada una de las fuerzas y de los candidatos. En el caso de Luis y el PRM, lo primero es que marca la tendencia de Luis de ir bajando. Hace 6 meses, en casi todas las encuestas que uno conocía, Luis estaba muy por encima del 50%, muy por encima. Sin embargo, Gallup
es la primera que hace medición, digamos así, para ser pública, pero ya la propia Gallup o sectores de la Gallup habían hecho otras encuestas que uno conocía, y en todas Luis estaba muy por encima, ahora está en 48%, es decir, bajó del 50%. Es decir, que la Gallup muestra la tendencia hacia abajo del presidente Abinader, de que no alcanza el 50% si las elecciones fueran hoy. Pero además, hacia esto se vincula unos cuadros que voy a poner más adelante, porque la tendencia ¿cuál es? ¿Qué podrá pasar con este candidato que hoy tiene un 48% y viene en bajada? Si nos llevamos de lo que piensa la población, y ya lo veremos un momentito, que el 50% dice que el país va por mal camino, que el 63% dice que la economía está mala y que el 54% dice que está insatisfecho con el gobierno, lo que muestra la tendencia de esta encuesta es que Luis no podrá reponerse y que probablemente siga bajando. Según Gallup, estoy hablando, ¿verdad? Según los propios datos de Gallup. Con Leonel Fernández, ¿qué pasa? Leonel Fernández lo pone en un segundo lugar con un 25%, pero si usted liga a este otro cuadro que voy a poner ahora, que es el cuadro que tiene que ver con la tasa de rechazo, la tasa de rechazo más alta que tiene un candidato la tiene Leonel Fernández. El otro cuadro, Jovita, es Leonel Fernández, con un 37.3% de tasa de rechazo, el más alto de todos los candidatos. Luis Abinader tiene un 26% y Abel Martínez un 20%. ¿Qué significa esto? Que Leonel es el que tiene menos posibilidades de seguir creciendo, que por el contrario, o se puede estancar o puede ir a la baja, porque en la campaña electoral es que empiezan los ataques fuertes en contra de los candidatos. Es decir, que aunque Leonel lo pone en un segundo lugar, evidentemente con esta alta tasa de rechazo, la más alta tasa de rechazo, casi un 40%, lo lleva a que es el candidato que tiene mayores posibilidades de frenarse o bajar, porque es el que tiene la más alta tasa de rechazo. En el caso de Abel Martínez, aunque está en un tercer lugar desde mi punto de vista, el hecho de que tenga un 20% de rechazo lo pone en la condición más favorable para que, frente a un 37 de Leonel y un 27 de Luis, es el que tiene mayores posibilidades de seguir creciendo. Abel es el candidato en esta encuesta Gallup que tiene mayores posibilidades, tendencia estoy hablando, mayores posibilidades de seguir creciendo, seguir consolidándose, pasarle a Leonel Fernández en segunda vuelta y poder acercarse a Luis donde está. Y esto, Abel se mide y el PLD se mide en un momento, esta encuesta se hizo en el momento más difícil del Partido de la Liberación Dominicana, entre el 1 y el 5 de abril fue la medición, según los datos de la encuesta. Entre el 1 y el 5 de abril estaba en primera plana todo lo que tiene que ver con Catamar. Es decir, era el momento más complicado y difícil, sin embargo, no afecta la imagen, la fortaleza y la candidatura de Abel Martínez. Y lo que quería, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay un plan del gobierno de querer afectar al PLD con esto, parece que no le dio el resultado que esperaban, porque evidentemente el candidato que emerge con mayores posibilidades de seguir creciendo, estamos casi, ¿verdad?, a un año de las elecciones, y yo puse lo que pasó en Gallup con 7 meses nada más de diferencia, es decir, que Abel se consolida con la posibilidad de ser el candidato que más crezca. Si el PLD entiende ese mensaje, si lo entiende bien, puede lograr algo interesantísimo, porque además hay otro dato que desfavorece al PLD en esta encuesta, que es propio, ¿verdad?, de la ficha técnica. Según la ficha técnica, no solamente que se hizo entre el 1 y el 5, que era donde el PLD estaba en una situación más difícil, sino que según la propia ficha técnica de la Gallup, en esta encuesta, el 67% de los encuestados votó por Luis Abinader. Es decir, tiene favorabilidad hacia Luis Abinader. Entonces, evidentemente que en ese plano resulta un poco complicado y difícil para el Partido de la Liberación Dominicana, y por encima de eso, su candidato aparece con el de menos tasa de rechazo, prácticamente cercano a una segunda vuelta que la puede superar, a un segundo lugar que lo puede superar rápidamente, y con las más amplias posibilidades de crecer de los 3 candidatos, porque es el que tiene menor tasa de rechazo. Ese es un reto para el PLD, porque el PLD lo que tiene que seguir, según esta encuesta, es tomar esto para fortalecer eso que es favorable para ellos. Seguir haciendo un trabajo de mostrar la imagen, de mostrar a este candidato que es la novedad, que es Abel Martínez, y que tiene la más baja tasa de rechazo de la población. Ese es un mensaje claro para el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, esta encuesta, muchos dicen, no, pero como Luis tiene un 48%, es una encuesta favorable para el gobierno. No.
Cuando uno analiza una serie de cuadros importantes de análisis que hizo la encuesta Gallup, de información que recabó de la población, se da cuenta que esta encuesta muestra una serie de datos que afectan duramente la imagen del gobierno, sensiblemente afectan la imagen del gobierno. Vamos a ver esos datos punto por punto, lo más importante. El siguiente cuadro es el crecimiento de la economía. La pregunta es, durante muchos años la economía dominicana ha estado creciendo. ¿A quién cree usted que beneficia este crecimiento de la economía? Oigan este dato, señores. O sea, la economía está creciendo. Este es uno de los elementos que tiene, ¿verdad?, este gobierno como muestra. Y oigan lo que dice. La economía beneficia a los ricos, fundamentalmente. El 69% de los dominicanos cree que beneficia a los ricos, el 69%, y que a todos los dominicanos solamente el 21% cree que lo beneficia. Y a los pobres solamente el 9%. Es decir, el gobierno lo exhibe, ¿verdad? Creció 12, 9, todo lo que ha dicho que ha crecido, y ese crecimiento, según la población, solamente beneficia a los ricos y a los pobres solamente un 9%. Siguiente cuadro, los tres principales problemas, según la encuesta Gallup. El primero, inflación, con un 68.9%, un 69% de la población, que su principal problema, ¿cuál es? La inflación, el alto costo de la vida. Eso afecta de manera sensible la imagen del gobierno. El segundo, los asaltos, los robos, la delincuencia en sentido general, es decir, la inseguridad ciudadana. Segundo problema, el 62.6%, casi 7 de cada 10 dominicanos dice que sus problemas, el primero, casi 7 de cada 10 dice que es la inflación. El segundo, también casi 7 de 10 dice que es la inseguridad. Y el 23.9%, el 24%, el desempleo. Economía, los tres principales problemas afectan de manera directa a lo que tiene que ver con la economía. Inflación, inseguridad y desempleo. El siguiente cuadro, ¿cuáles son los problemas que afectan más a su familia? Le preguntan a la población, directamente a la familia, ya no en general, sino a la familia. ¿Cuáles son esos tres problemas? La inflación, o sea, a la familia, la inflación el 43%, la inseguridad, la delincuencia en sentido general el 22% y el desempleo el 9%. Es decir, los tres más graves problemas que afectan a la sociedad en sentido general son los que afectan a la familia de manera particular de cada uno de los 1.200 encuestados en esta encuesta que hace Gallup. El siguiente cuadro, ¿cómo usted ve que está la economía? Dice esto, ¿cómo calificaría usted las condiciones actuales de la economía del país? ¿Diría usted que la situación de la economía nacional es buena, muy buena, mala o muy mala? Oigan esto, la situación actual de la economía es buena, muy buena, mala o muy mala. El 63% dice que la economía es mala o muy mala, que ahora mismo la economía está mala o muy mala. Y lo que dicen que está buena o muy buena solamente el 19%. 63% dice que la economía está mala o muy mala, el 19% solamente dice que está buena o muy buena. Esos son los efectos de la inflación que está duramente afectando. En términos personales, eso fue general. En términos personales, el siguiente cuadro, Jovita, ¿cómo calificaría usted su situación personal? Usted diría que su situación económica personal es buena, muy buena, mala o muy mala. El 44% dice que es mala o muy mala su situación actual. Y solo el 30% dice que es buena o muy buena. El 44%, mala o muy mala, y solamente buena el 30%. Si a esto lo unimos a que el 63% dice que la condición está mala, estamos hablando de una situación económica sumamente difícil y complicada para la población. ¿Cómo piensa usted, el siguiente cuadro, Jovita? ¿Cómo piensa usted? Estoy poniendo los cuadros de la Gallup. En general, y por lo que usted sabe, ¿diría usted que las cosas en la República Dominicana van por buen camino o van por mal camino? Oigan esto, señores. El 57% de los entrevistados dice que la economía dominicana la República Dominicana va por mal camino. Por mal camino, el 57% de los entrevistados dice que la República Dominicana va por mal camino. Lógicamente, quienes dirigen el país son los responsables de eso.
por dónde va la República Dominicana. Entonces, solo el 34% dice que va por buen camino. El 57%, casi 6 de cada 10 dominicanos, dice que la República Dominicana en estos momentos va por mal camino según la encuesta Gallup. Oigan esta interesante pregunta. Su situación económica, el siguiente cuadro, Jovita. En general, ¿cómo describiría usted la situación económica de su familia ahora en comparación con cuando empezó el gobierno del presidente Abinader? Es decir, ahora en comparación con el gobierno de Danilo, el que estaba, ¿verdad?, antes de Abinader. El 52% dice que ahora la cosa está peor. El 52%, según la encuesta Gallup, dice que ahora las cosas están peores que cuando Danilo. Es decir, ahora en el gobierno del presidente Luis Abinader están peores que en el gobierno del presidente Danilo Medina, que fue al que Abinader sucedió en el gobierno. Entonces, esto unido a todo lo que hemos planteado anteriormente, evidencia que ciertamente hay una situación económica muy difícil para la población dominicana. Solo el 30% dice que ahora está mejor. El 52% dice que están peor ahora que en el gobierno del presidente Danilo. Siguiente cuadro. ¿Cómo valora usted las políticas para enfrentar la inflación? El siguiente cuadro, Jovita. Actualmente está una situación inflacionaria que tiene un gran impacto. ¿Cómo califica usted la reacción del gobierno para controlar las alzas en los precios de nuestro país? Esa es la pregunta que hace Gallup. El 64% entiende que el gobierno ha actuado mal o muy mal enfrentando la inflación. Mal o muy mal enfrentando la inflación. El 64% de los entrevistados en la encuesta Gallup. Y solamente el 28% entiende que ha actuado de manera correcta el gobierno. Todo esto es, lógicamente, como se ve en el aspecto económico, el gobierno está prácticamente quemado si fuera en una clase en la escuela. Y esta es importantísima porque el gobierno ha tenido una campaña anticorrupción. Y oigan esto. Pregunta a la Gallup, ¿verdad? ¿Cree usted que hay corrupción en este gobierno de Luis Abinader? ¿Cree usted que hay corrupción? El 77% de los entrevistados, 77%, es decir, 8 de cada 10 dominicanos entienden que hay corrupción en el gobierno del presidente Luis Abinader. Dicho por la Gallup, no dicho por mí, dicho por la Gallup. Ese cuadro, míralo ahí, lo estoy presentando para los que están viendo en televisión. ¿Cree usted que hay corrupción en este gobierno de Luis Abinader? El 77% entiende que sí hay corrupción y solo el 21% entiende que no. Partiendo de todo esto, ¿cuál es, de mi punto de vista, la conclusión? Yo saco 6 conclusiones de la encuesta Gallup que fue presentada ayer en el programa Hermano El Sol de la Tarde. La primera conclusión de esta encuesta Gallup, viéndola globalmente, no nada más viendo el titular de los resultados principales, sino viéndola en su globalidad. Lo primero es que el presidente Abinader no tiene garantía de irse en primera vuelta. Y yo he dicho que si el presidente Abinader no logra irse en primera vuelta, le va a ser muy difícil, para no decir imposible, que pueda ganar en una segunda vuelta. Lo concreto ahora mismo, según Gallup, y según muchas encuestas que uno conoce, pero según Gallup, que es la que estamos comentando, el presidente Abinader no tiene garantías de irse en primera vuelta. Segundo, la tendencia a esa votación de 48% que tiene Luis Abinader es que pueda bajar por la grave situación económica que está pasando la mayoría de los dominicanos, según la encuesta, no según la apreciación mía, no, según la encuesta. Porque cuando usted ve eso, ¿verdad? Cuando usted ve el hecho de que el 67% de la población está planteando que no se siente bien, que el 57% dice que va por mal camino, que la inflación, que la inseguridad y que el desempleo son los principales problemas, usted evalúa y saca conclusión de que evidentemente la gente no va a querer que eso se reelija. La gente va a querer cambiar. Así como fue el cambio anterior, podría pensar en cambiar este tipo de situaciones. Entonces, lo que marca la tendencia de esta encuesta, si la vemos comparado con los aspectos económicos, es que tanto el presidente como el partido de gobierno y el propio gobierno van a ir perdiendo, salvo que, lógicamente, hay tiempo
falta todavía un tiempo importante, pero esos tres problemas no se resuelven de aquí a las elecciones, es muy difícil. Podrá tomar medidas, podrá resolver una serie de cosas, y mucho menos, yo he estado hablando de lo que pasa en el panorama mundial. La tendencia en el panorama mundial es cada día complicarse más la situación económica, aumentar más la inflación y que sean menos efectivas las medidas que toman los gobiernos para enfrentar la inflación. O sea, que la tendencia que muestra esta encuesta es a que el gobierno se siga deteriorando y que la imagen del presidente se siga deteriorando. Eso es lo que dice la encuesta Gallup, no lo digo yo, lo dice la encuesta Gallup. Otra conclusión, aunque Leonel esté en segundo lugar en esta encuesta, como tiene tan alta tasa de rechazo, la tendencia es que él o se estanque o reduzca su respaldo. Porque esa alta tasa de rechazo, si no se reduce, casi un 40% de tasa de rechazo, lo que hace es que le afecta de manera sensible, sobre todo en los momentos en que empiece agresivamente más la campaña electoral. Cuarta conclusión, el hecho de que Abel Martínez tenga la más baja tasa de rechazo es quien presenta mayores posibilidades de seguir creciendo. Es un reto para el Partido de la Liberación Dominicana, porque evidentemente tiene que desarrollar estrategias claras, precisas, efectivas, para lograr aprovechar eso que es un aspecto a su favor dentro de haber quedado en la encuesta en tercer lugar. Pero ese tercer lugar, como vimos, ¿verdad? Lo que pasó con Galo en la encuesta del 2012, si sabe bien aprovecharlo, el Partido de la Liberación Dominicana podría catapultar frente a un Leonel Fernández que tiene una tan alta tasa de rechazo y a un Luis Abinader que tiene una situación económica muy difícil. Abel Martínez se podría convertir en el elemento clave para subir. Muchos dirán, bueno, pero todavía faltan cosas de corrupción. Es verdad, pero la corrupción no es uno de los elementos principales. En la propia encuesta ustedes ven cuáles son los problemas principales de la gente. No es la corrupción, pero además la gente dice que hay corrupción en este gobierno. Entonces, lo que el PLD tiene que saber es desarrollar una estrategia correcta frente a eso. Quinta conclusión, para mí esta encuesta Gallup ratifica lo que he estado diciendo desde hace un tiempo, que ninguno de los tres bloques se va en primera vuelta. O sea, tres bloques fuertes, los tres principales, Luis Abinader con el PRM, Leonel Fernández con el PLD y Abel Martínez con el PLD, los tres, en la medida en que se mantengan como bloques importantes de opción electoral, ninguno se va en primera vuelta. Y si ninguno se va en primera vuelta, es reiterado que para el gobierno, para el presidente Abinader, es difícil la segunda. Y finalmente, la conclusión final, es que si la oposición quiere enfrentar con mayores posibilidades de éxito y vencer en una primera vuelta a Luis Abinader, tiene que pasar por el canal de la unidad. Tiene que haber una unificación, algún nivel de acuerdo entre los dos sectores opositores, más todas las fuerzas opositoras que puedan haber, pero sobre todo los dos frentes opositores que marcan bien, que es la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández y el PLD y Abel Martínez. Tiene que haber algún nivel de colaboración y de acuerdo para poder enfrentar con éxito en una primera vuelta incluso al presidente Luis Abinader. Esas son mis conclusiones, esa es mi óptica de lo que es la encuesta Gallup. Reitero que es una encuesta que hay que respetarla, que hay que valorarla, que hay que saberla entender, y mi evaluación es que esta encuesta le da muy duro al gobierno en términos de lo que piensa la gente de él y sobre todo de la difícil, dura situación que está viviendo el país en términos económicos, sobre todo por los altos niveles de inflación, por los altos niveles de inseguridad y por los altos niveles de desempleo. Bueno, concluyo con la Gallup ahí. Quiero